hermanos, vamos a continuar entonces con la serie que venimos tratando del libro de los Gálatas, ante ese problema que se venía suscitando por el hecho de que estos falsos maestros estaban induciendo a los nuevos cristianos, a los gentiles que se habían convertido ya al cristianismo, estaban induciendo a guardar la ley, estaban induciendo a que ellos vuelvan al antiguo pacto, y ellos mencionaban que no era suficiente el sacrificio de Cristo para alcanzar justificación, para alcanzar salvación, sino también el cumplimiento de las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, este es un poquito el contexto para poder más o menos ubicarnos en lo que vamos a ver ahora, ¿no? La carta de los Gálatas dice que fue escrita a varias iglesias de este lugar. Fue escrita a varias iglesias de los Gálatas, ¿sí? Lo cual podemos apreciar esto en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, y por la razón siguiente. Esto es un poco un dibujo, un gráfico que nos va a ayudar a entender por qué escribió Pablo esta carta. En el trasfondo vemos que el movimiento judío mesiánico inició en Jerusalén. Judíos, ¿no?, practicantes de la ley, que se convirtieron al cristianismo. ¿Ok? Abrazaron el cristianismo, abrazaron la salvación, la justificación por medio del Mesías, pero también habían judíos, había otro pueblo que no eran los judíos, cristianos que se convirtieron al cristianismo. Y estos cristianos, así como los judíos, abrazaron la justificación, la salvación por medio de Jesús. ¿Y qué pasó aquí? El problema fue que como estos judíos, convertidos luego al cristianismo, de allí salieron algunos maestros. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Ellos estaban enseñando y prácticamente obligando a decir, ¿saben qué? Ustedes no guardan la ley de los judíos porque han recibido a Cristo, pero es necesario, además de recibir a Cristo, guardar, cumplir también con las obras de la ley para alcanzar la justificación, para alcanzar la salvación. ¿Ok? Y esto enfureció mucho al apóstol Pablo, dado que el sacrificio de Cristo es absoluto, es total, no necesita de ninguna adición más a la justificación o a la salvación que él requiere, ¿sí? Solamente era por fe. ¿Qué era lo que enseñaban los judíos de aquel entonces? Que tenían que circuncidarse, tenían que comer las comidas que ellos estaban permitidos y lo que no, obviamente, y tenían que guardar también el sábado o el Shabbat, entre otras leyes más. ¿Ok? Principalmente, esto generó pues una división en el cristianismo que estaba creciendo. ¿Y qué sucede? Pablo empieza a escribir estas cartas, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen del último capítulo que vimos la semana pasada, donde observamos lo siguiente, ¿no? Debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud de la ley. Otro punto que vimos era querer alcanzar la justificación por las obras de la ley. Eso está descartado. ¿Por qué? Porque ellos creían que mientras más obedecían a Dios, pues se ganaban la justificación, la salvación, pero no era así. Y ahora vamos a ver más adelante eso también. ¿Qué genera esto? Bueno, la ley genera esclavitud y también genera condenación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es la palabra de Dios, nadie podía cumplirla al 100%. Y al no poder cumplir toda la ley, uno de estos mandamientos decía que si tú no cumples toda la ley, estás condenado por ella. Entonces, definitivamente, no podían ser justificados o salvados por ella. ¿Qué más? Aquellos que querían alcanzar la justificación de la ley, vimos la semana pasada, que caen de la gracia de Dios, es decir, del regalo de la salvación que Dios les ha dado, se desligan de Cristo. ¿Qué más vimos? Que invalidan para sus vidas el sacrificio del Señor. Claro, porque si la justificación sería por cumplir las obras de la ley, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Verdad? Pero Pablo empieza a explicar y a hablar cada una de estas cosas para poder corregirlas. Luego vimos también que toda la ley, todos los mandamientos del Antiguo Testamento se reunían en uno solo y podían resumirse en el amor al prójimo. Claro, porque si tú amas al prójimo como a ti mismo, no estarías incurriendo en hacer faltas contra ellos, ¿verdad? Ese fue el principio. Y el Señor Jesús resume también toda la ley en el amor, ¿ok?
4, vimos también que por medio del Espíritu ya no practicamos ni vivimos en las obras de la carne, lo cual era prohibido por la ley. ¿Ok? Y finalmente observamos que el Espíritu es el que nos guía ahora, ya no las obras de la ley. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios. Eso lo observamos hasta el capítulo 5 de la semana pasada y vamos a entrar a tallar ahora en el capítulo 6. ¿Ok? Dice finalmente, los que tenemos el Espíritu de Dios ya debemos de vivir conforme a sus reglas, conforme, en este caso, a lo que Dios nos demanda. No necesitamos la ley, ¿para qué? Para obedecer a Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y por medio del Espíritu de Dios empezamos a obedecer la palabra. ¿Ok? Vamos ahora rápidamente al libro de Gálatas, capítulo 2. Perdón, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, que es el último capítulo que vamos a revisar de esta carta que escribió el apóstol Pablo, ya concluyendo su discurso, para que podamos saber en qué termina esta historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bien, luego de hablarle de una serie de sustentos para que vivan solamente guiados por el Espíritu de Dios y no volverse sujetos a la ley, él empieza a dar algunas instrucciones a la iglesia. ¿Ok? Acuérdense que en el capítulo anterior vimos la lucha que tenía cada ser humano que ha recibido a Cristo entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? La carne producía obras como son la idolatría, hechicería, pleitos, celos, contiendas, disensiones, idolatría y un montón de cosas más. Pero el fruto del Espíritu dice que era amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia, templanza, mansedumbre, ¿no? Cada una de esas cosas se contrastaban con las obras que la carne quería. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ahora va a dar las instrucciones finales. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿cómo dice? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. ¿Ok? De esta manera cumplamos la ley de Cristo. Bien, habiendo dado lectura a estos dos versículos, vamos a ver qué aprendemos. Esto se trata del hermano que cae en alguna falta o en algún pecado. ¿Ok? Alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, ¿cómo poder ayudarlo? ¿Cómo poder restaurar a esa persona? ¿Qué debemos de hacer? Vamos a poner, no sé, una analogía. Es como cuando está en un combate cuerpo a cuerpo, en una batalla, en una guerra, y de pronto un soldado pisa una mina y explota, ¿no? Y puede perder parte incluso de la pierna o del brazo, y es una situación complicada. Y esto ha sucedido. Esto pasó mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los soldados que se exponían cuando iban al frente de las granadas y diversas explosiones que podían encontrar, y venía alguien que estaba preparado, no venía cualquiera a ayudarlo, venía el médico, ¿no?, a hacer los primeros auxilios, y aplicaban inmediatamente un torniquete para que no se siga desangrando, y le aplicaban morfina también, para evitar el dolor, ¿no? Pero estas cosas son técnicas de una persona que está preparada para eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque así como en la guerra los soldados suelen caer heridos, hay personas instruidas, preparadas para darle los primeros auxilios, ¿verdad? Lo mismo sucede en el aspecto eclesiástico del cuerpo de Cristo. Cuando alguien cae en alguna falta, en algún pecado, ¿no?, que está atormentando y irrumpiendo su vida y la del cuerpo de Cristo, hay personas también que tienen que estar preparadas para atender esas necesidades o esas heridas espirituales que pueden estar afrontando. ¿Ok? ¿Por qué? Dice aquí que si algún hermano cae, debe de ser restaurado, dice, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? No es lapidar a las personas porque hiciste esto o aquello, sino ver la forma de ayudarlos, salvo no quieran, ¿no? Eso ya es otra, esa es decisión de cada cual. Pero nuestra labor como iglesia
es poder ayudarlos. Es como la misión que tienen los papás con los hijos. ¿Cuántas veces de repente los padres le dijimos, oye, no hagas esto, y los hijos lo hicieron, y vaya que les fue mal? Pero ¿qué hacemos nosotros después de ello? Los vamos a ayudar, ¿no? Los vamos a ayudar, ¿no? En lo que podamos. Entonces, la misma figura sucede aquí. Hay otro punto importante. ¿Para quién es la instrucción? Porque se dice en el versículo 1, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restauren, le dice. ¿Para quién es la instrucción aquí de restaurar? Ok, pero es en común, habla de que todos deben hacer esto. ¿Qué mención o qué característica tiene esa persona? Ok, que sea espiritual, ¿no? Es como el ejemplo que les di, ¿no? Cuando están en un combate, en la batalla, en la guerra, si alguien pues cae en una explosión y de repente perdió un brazo, tiene que venir alguien que sepa los primeros auxilios para poder ayudarlo. Porque los demás, ¿qué van a hacer si no saben cómo atender esa necesidad? ¿No? Entonces lo mismo sucede aquí. Entonces, ¿para quién es la instrucción y por qué? Dice, para los que son espirituales. ¿Ok? Más adelante vamos a estudiar qué significa esta palabrita, porque es importante, ¿no? Es necesario esto, ¿sí? ¿Qué más? Dice también, ¿por qué? Porque de lo contrario puede ser tentado a también pecar. ¿Qué quiere decir? El mal que indujo que ese hermano caiga, si uno no está preparado, puede caer también en lo mismo. ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que de pronto este hermano, no sé, estuvo pasando por fuertes problemas económicos, estuvo en deuda por aquí, por allá, se endeudó también con el banco, y en el trabajo en donde está, él es el administrador, y empezó a hacer un desfalco sistemático a la empresa, hasta que se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? Vino una denuncia, la pasó mal y ahora él empieza a contar ese problema en la iglesia. No a todos, pero a alguien puntual. Y si la persona no está preparada para asumir y saber cómo llevar ese proceso, ¿qué tal si le dice, oye, ayúdame y te voy a dar tanto? Estaría cayendo en el mismo problema, ¿no? ¿Por qué? No es una mala persona, pero tiene una debilidad. Y va a caer probablemente en lo mismo, ¿no? Entonces, si no es una persona que sea espiritual, ¿qué sucede? Puede ser tentado y caer en esa tentación, ¿ok? Es como poder decir, hay ministerios que trabajan incluso en otras naciones, aquí también, pero vi el testimonio de unos hermanos que iban de madrugada a predicar la palabra del Señor a los homosexuales, a las meretrices, iban a predicar la palabra del Señor. Pero ¿quiénes eran estas personas? Eran personas que habían salido de ese mundo, porque conocían ese entorno, sabían lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué sucede? No iban a ser seducidos a aquello de lo cual pues habían salido, ya eran más fortalecidos, ¿no? Cosa que de repente alguien por primera vez, o un varón que vaya y se exponga a un mundo como ese, puede ser tentado, ¿verdad? Entonces, está hablando de una persona que esté con los cimientos firmes para poder atender esa necesidad, ¿ok? Entonces, ¿qué más vemos aquí? ¿Qué se les demanda hacer a estas personas espirituales? ¿Qué se les pide hacer? Ok, dice que tienen que restaurarlo, pero ¿cómo? Dice. Ok, bien, dice que deben de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y dice también en el versículo 2 que deben de llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y dice también de esta forma cumplir, ¿qué cosa? Vamos a ver qué cosa es la ley de Cristo más adelante y vamos a ver a qué se refiere con estas personas espirituales también, ¿ok? Esos dos puntos los vamos a analizar ahora mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tiene el ser espirituales para cumplir este mandato?
¿Y qué significa cumplir la ley de Cristo? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué no le dice, oye, cualquiera que tenga la buena intención de ayudar al que ha caído, vaya y ayúdenlo? ¿Por qué no dice eso? Hay una mención específica, ¿verdad? Dice, aquellos que son espirituales, vayan y restáurenlo, dice. ¿Pero con qué? Con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado por lo mismo, dice. Entonces tiene que ser una persona que esté preparada, ¿verdad? Una persona que esté cimentada y que termine siempre haciendo lo correcto. Vamos a analizar entonces estas palabras. La primera, espiritual, cuando dice ustedes que son espirituales, restauren a ese hermano, la palabra espiritual viene del griego que ven ustedes ahí, que es neumáticos, ¿ok? ¿Y qué significa esta palabra? Significa no carnal, significa sobrenatural y significa regenerado. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, empieza a sacarnos de la carnalidad, empieza a llevarnos a una vida sobrenatural. ¿Qué cosa es una vida sobrenatural? Pues no caer en los deseos de la carne, sino vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios y está siendo regenerado. ¿Se acuerdan cuando vimos la lucha entre la carne y el Espíritu? Y yo les mencionaba por la Escritura, ¿quién es el que prevalece si hay una lucha entre la carne y el Espíritu? Ok, al que nosotros le obedecemos, ese es el que prevalece. Entonces, ¿qué sucede aquí? La persona que obedece más a la voz del Espíritu Santo va a evitar los deseos carnales, va a vivir en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural tiene que ver aquí con ello, no dar rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Y obviamente seguir siendo regenerado. ¿Ok? ¿Qué más? Después vimos también que de esta manera, sobrellevando las cargas los unos de los otros, cumplimos con la ley de Cristo. ¿Qué cosa es la ley de Cristo? Vean ese pasaje, primero en Gálatas 6:2. ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice? Sobrellevando las cargas de los otros. Ok, entonces dice que cumplir la ley de Cristo tiene que ver con sobrellevar, ¿qué cosa? Las cargas los unos de los otros, ¿ok? Pero bajo ese contexto de espiritualidad, ¿ok? ¿Por qué? Les pongo un escenario muy sencillo. Vamos a primero identificar qué cosa es la ley de Cristo para explicar el por qué. ¿Pueden buscar el pasaje de Juan 15:12? Otro que busque el 15:17, por favor, para ver a qué se refiere con la ley de Cristo. ¿Qué cosa es la ley de Cristo? Si lo ubican, me avisan, por favor. A ver, lee el 15:12, por favor. ¿Qué dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, ¿qué cosa dice? ¿Este es qué cosa? Mi mandamiento. Es una ley. ¿Y quién la está dando? Jesús, ¿verdad? Vean ahora el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, nuevamente reitera que es un mandamiento. ¿Y cuál es? Que se amen unos a otros. Y finalmente, el 13:34, ¿qué dice? ¿De qué está hablando en el 13:34? Un mandamiento nuevo les doy, Ok, que se amen unos a otros como yo los he amado. muy Que bien. también los amen, que se amen unos a otros. Perfecto. Entonces, ¿de qué trata estos mandamientos que da el Señor? Del amor, ¿no? Entonces está hablando que hay una ley, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Por eso es que Él resume toda la ley, todos los mandamientos, ¿en qué? En el amor. En el amor. Y hay dos mandamientos. El principal es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿para qué necesitas la ley? Si todo se encierra en el amor, si tú buscas cumplir ese amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a fornicar, no vas a mentir, no vas a hacer nada que le desagrade a Dios.
¿Y quién te guía? Ya no es la ley, es el Espíritu de Dios, la vida de Cristo que está en ti. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, interesante para poder concluir con lo siguiente, ¿no? Si aquí el mandamiento tiene que ver básicamente con restaurar a los que han caído, pero es para aquellos que están viviendo una vida en el Espíritu, no para los que están viviendo una vida en la carne, ¿sí? Es para ellos. ¿Y qué más? Aquellos que practican la ley del amor. Por eso dice en Gálatas, sobrelleven las cargas los unos de los otros y así cumplir con la ley de Cristo, ¿no? Ahora, imagínate que una persona tenga muy buena intención de ayudar a la persona que ha sido afectada, ¿sí? Y no sé, de pronto es tu mejor amigo, lo conoces de años, lo que quieras, y te cuente, ¿sabes qué? Tal persona me ha hecho esta injusticia, ha hecho esto conmigo y cosas terribles. ¿Qué vas a sentir en tu corazón? Obviamente indignación, obviamente tristeza por lo que ha sucedido, ¿sí? Pero si tu corazón no está preparado, tu corazón no está viviendo en la regeneración del espíritu, tú vas a sentir cólera hacia la persona que le hizo daño a tu ser querido. Vas a sentir resentimiento, vas a guardarlo en tu corazón, vas a guardar enojo sobre la persona que dañó a tu ser querido. Pero si eres una persona que está caminando en la regeneración, no te vas a dejar llevar por ese sentir, sino incluso vas a hasta orar por la persona que dañó a esa persona. Pero eso no lo pueden hacer si no estamos viviendo en el Espíritu. Si vivimos en los deseos de nuestra carne, vamos a fijarnos solamente en la injusticia que hicieron con nuestro ser querido y vamos a querer lapidar a la otra persona con nuestro sentir. Tal vez no vayamos físicamente a hacerle algo, pero ya tenemos una actitud preconcebida para con ellos. Ya no queremos ni verlo, estamos fastidiados, estamos resentidos, guardamos eso en el corazón. Por eso es que dice que la restauración de una persona que ha caído tiene que ser no por personas perfectas, pero sí por personas que se estén esforzando por ser regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Y de qué consta esto? De que no le obedezcamos a los deseos de nuestra carne, sino que obedezcamos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ok? Por eso fue. Vamos a leer ahora los versículos 3 y 5. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno, dice, llevará su propia carga. ¿Qué está diciendo aquí? Y acá hay algo que queremos observar. Dice, cada uno dice que debe someter a prueba su propia obra. ¿A qué creen que se está refiriendo? ¿De qué viene hablando o de qué hemos venido comentando? De alguien que está viviendo de manera espiritual, siendo guiado por el Espíritu. Y obviamente, como motivo de eso es que hace obras buenas, ¿verdad? Es que empieza a ayudar a otros, ¿no? A levantar al caído, a restaurarlo. Pero dicen estos versículos, ok, yo solamente estoy viendo la acción de lo que haces, ¿cierto? Tienes muy buena actitud, muy buena intención de ayudar, pero sabes, lo que tú estás haciendo, las obras que estás haciendo, van a ser puestas a prueba. ¿Para qué? Para poder ver qué hay en tu corazón, más allá de lo externo, de lo visible. ¿Y qué dice? Pues, restaurando con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué cosa es el espíritu de mansedumbre? Imagínate que una persona venga a ti por un problema que tiene y tú le has dado el consejo, la recomendación, has orado por esa persona y de pronto pasan 2 semanas y vuelve a hacer lo mismo. Y pasó de pronto un tiempo y vuelve a hacer lo mismo. Y tú le vuelves a hablar, pero vuelve a hacer lo mismo. Y de pronto vuelves a aconsejar a la persona y la persona vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué actitud podría tomar cualquier persona que la está aconsejando? Se cansa, se aburre, ¿sabes qué? Hablé contigo una vez, 2 veces, 3 veces, es tu problema. Haz lo que quieras.
Pero si una persona ha ejercitado esto, que se llama la mansedumbre, ¿lo hizo por quién? Por obedecer la guía del Espíritu Santo. Esa persona es capaz, no digo de no perder la paciencia, pero es capaz de soportar mucho por amor a esa persona. Pero es algo que ha desarrollado, no es algo que haya inventado de la noche a la mañana. Y para eso ha tenido que morir a sus deseos carnales, ¿no? Entonces, las personas, o cómo nos somete el Señor a prueba si nosotros en un evento como ese ejercitamos o se da a luz la mansedumbre, que somos pacientes, que soportamos mucho una situación. ¿Qué más dice? No cayendo en la tentación, sobrellevando las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley del amor, que es la ley de Cristo, ¿verdad? Cada uno es responsable de sí mismo, ¿ok? Cada uno vamos a dar cuentas con Dios, si estamos creciendo más en la vida espiritual o en la vida carnal. Cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, pues Dios nos va capacitando para poder ayudar también a otras personas, ¿no? Pero si nosotros no crecemos espiritualmente, pues podemos tener muchas personas a quienes ayudar, pero no vamos a poder hacerlo. Y en lugar de ayudar, incluso podemos ser de tropiezo, porque no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados para poder asumir esas cargas. Entonces, a lo que nos llama el Señor es que cada cual debe sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero para eso nos demanda ser espirituales, porque es algo que va a ser el Señor en nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces de repente podemos recordar que cuando alguien nos hizo daño, sea con o sin intención, pero nos dañó, ¿qué sentimos automáticamente? Sentimos cólera, sentimos enojo, sentimos resentimiento, pero eso es lo que sentimos en ese momento. ¿Cuál es el problema? Cuando dejamos eso en el corazón. Y ya no es de un momento. Ya se propaga de acá hasta el día siguiente, a una semana, y yo ya tengo esa predisposición con esa persona. Sí, a veces años. ¿Por qué es eso? Allí el problema no fue la persona que cometió la injusticia conmigo, sino fui yo quien decidió almacenar todo lo que es malo para con esa persona. Yo no digo que lo que hizo está bien, pero ese es otro tema. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es cómo estoy yo. ¿Estoy respondiendo siendo una persona espiritual, apartada de la carne, regenerada por el Espíritu Santo, o todavía reacciono conforme a mi sentir? Conforme a lo que mi carne quiere, desea, anhela, ¿no? Entonces, a esto estamos llamados, esta es nuestra misión. Esto es lo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿ok? Para que vivan de una forma diferente, porque tenían el Espíritu de Dios. Bien, vamos a ver ahora los versículos del 6 al 10. Vamos a leerlos, ¿sí? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que dice, si no desmayamos, ¿verdad? Y finalmente el versículo 10 dice, perdón, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Miren, en el versículo 6 aprendemos lo siguiente de estas instrucciones que da el apóstol Pablo. Primero, dice que debemos hacer partícipe de todo lo bueno al que nos instruye en la palabra. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos enseñados por la verdad de Dios, por lo que es correcto, ¿cuál es el fruto que debemos de dar? Pues obviamente de lo que es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si vivimos de manera contraria a lo que nos han enseñado? No solamente van a hablar mal de nosotros, van a hablar mal del que te está enseñando y van a hablar mal del Señor también.
Porque normalmente dice, ah, mira, los que son de esa iglesia son así. No dice, o no lo personifica. Habla ya los que son de aquella iglesia son de esta manera, ¿verdad? Ya está etiquetando a todos por igual. Entonces hay que tener mucho cuidado por ello. ¿Qué más dice? No nos engañemos, dice. No nos engañemos. Dice, no podemos burlar a Dios. No podemos burlar a Dios. Cada cual va a cosechar lo que haya sembrado. En este aspecto, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué creen que se refiere cuando dice no podemos burlar a Dios? Que las obras que podemos hacer pueden ser buenas, pero yo puedo estar, pues, no sé, odiando a la persona que está a mi costado de repente. Pero hago buenas obras, pero mi corazón, ¿cómo está? Entonces, a las personas podemos engañar tal vez, pero a Dios no. ¿Ok? Y lo que está diciendo aquí, ¿saben qué? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Y dice también aquí, que el que siembra para la carne, es decir, para sus deseos, va a sembrar o va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué es lo que va a sembrar? Vida eterna. Vida eterna, ¿ok? Normalmente, cuando uno aprende de las experiencias que uno tiene y se hace adulto, y siendo adulto, tiene a sus hijos y estos crecen, uno como papá les da el consejo correspondiente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les da el consejo? Por experiencia. Por experiencia. Uno es por la experiencia, sí, porque ya pasó por eso. Claro. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que a veces como papás, nosotros hemos aprendido no por obedecer, sino por desobedecer y pucha, nos tocó aprender de esa forma. Pero queremos que los hijos aprendan por obedecer. Claro, debería ser lo ideal, ¿no? Debería ser lo ideal. Es lo que correspondería, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Entonces, pero el consejo que nosotros damos es en base a saber, oye, si lo haces, te va a doler, trae estas consecuencias, esto y esto y esto. Y nosotros queremos evitar las consecuencias de nuestros seres amados. ¿Quién no quiere hacerlo? Todo el mundo quiere hacer eso, pero a veces va a suceder. A veces les va a tocar aprender de esa forma, ¿no? No se puede hacer más. Pero a lo que voy es espiritualmente vamos aprendiendo también. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros vamos madurando espiritualmente, ya no aprendemos porque me equivoqué, y sabía que esto es malo y trae estas consecuencias. Cuando maduramos espiritualmente, nuestro aprendizaje, nuestra madurez se basa en que obedecimos la palabra de Dios y solo por obedecer comprobamos que esto es bueno y que esto es malo. Es diferente. Es diferente madurar por los golpes que te dio la vida y es diferente madurar porque tú obedeciste a Dios en medio de lo que tú querías hacer. Es distinto y las consecuencias también son diferentes. Entonces, el que madura espiritualmente ya no va a ser tan golpeado. Va a pasar aflicciones, dificultades, sí, pero no va a cosechar los errores que tomó, que eligió, las decisiones a las que se inclinó, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a ayudar a dicha persona. Es como, a ver, ¿alguna vez alguien se endeudó con una tarjeta de crédito? ¿Pasó o no? Ha sucedido, ¿no? ¿Y cómo vive una persona después de ello? En el momento, pero miren lo que sucede, ¿no? En el momento que tú pagaste con la tarjeta, ¿cómo te sientes? Aliviado, tranquilo, porque de repente obtuviste lo que has querido o, no sé, de repente saldaste otra deuda. Pero ¿qué viene después? Y después, y después, y después. Entonces es increíble, ¿por qué? Porque solucionamos el momento, pero ¿qué pasa? Nos atamos a todo un tiempo de estar esclavizados al pago, ¿no? Cuando fue innecesario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Solucioné mi momento, pero extendí más mi dolor, extendí más mi sufrimiento.
Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? ¿Habrá tomado una decisión madura? No, ¿verdad? Pero si no tengo ahora, ¿de dónde voy a sacar aquella tarjeta para el siguiente mes? Del mismo lugar donde no tengo ahora. Pero eso es obvio, ¿no? ¿Para qué me voy a endeudar con eso? ¿No tengo? No tengo, pues ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Porque es un engaño, ¿no? Uno está pagando para endeudarse mucho después. Y olvídate, si te atrasas con una tarjeta de crédito, fuiste, ¿no? Sí, entonces, decisiones como esas tomamos en cada área de nuestra vida. La persona que es carnal, que no ha madurado espiritualmente, que puede tener el Espíritu de Dios, pero que no ha madurado espiritualmente, va a vivir solucionando el problema del momento, pero va a seguir trayendo consecuencias para después. Pero la persona que va madurando progresivamente en el Señor, no digo que no va a sufrir por la situación que está viviendo, pero va a tomar decisiones correctas, va a aprender. Entonces, va a evitar que vengan consecuencias mucho más duras. Entonces, hay dos formas de aprender. ¿Ok? ¿Qué más dice? No nos cansemos de qué cosa. A ver, ¿por qué dice no nos cansemos? ¿Por qué creen que expresa? Porque no todas las personas a las que tú le hagas el bien te va a pagar con la misma moneda. Hay personas que ni gracias te van a decir. ¿Y qué haces si lo ves necesitado otra vez? Probablemente no quiera volver a llegar. No, este es un mal agradecido. ¿No? ¿Saben qué? Ni más. Solemos decir así como seres humanos, ¿no? Pero la Escritura nos enseña la ley del amor. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que es paciente, ¿no? Entonces, son cosas donde Dios quiere reaccionar por medio de nosotros, no que nuestra carne reaccione, ¿no? Si nosotros hacemos un inventario, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Nos faltarían dedos de la mano, ¿verdad? Y hasta de los pies. Pero nosotros no, si nos falla una vez, ni más, ¿no? ¿Por qué? Yo no digo que consintamos lo malo que está haciendo, ojo, eso es otra cosa. Lo que debemos de hacer es siempre perdonar, ¿no? Es como, a ver, para poder explicarme mejor, imagínense que un matrimonio está sufriendo una de las partes el adulterio de una persona, ¿no? Y esta persona que ha sido agraviada, ¿qué le correspondería hacer? Sí, ¿no? Yo no digo que reaccione bien, ¿no? Obvio, va a reaccionar de esa forma, pero ante el Señor le corresponde perdonar. Pero perdonar no implica, voy a dejar que sigas viviendo tu vida y sigas viviendo en esta casa y practicando una doble vida. No, ok, yo puedo perdonar, pero hay medidas que ahora voy a tomar, ¿no? Entonces, muchos confunden, perdonar, entonces va a seguir contigo. No, no tiene que ver con eso. Hasta que no haya un arrepentimiento de la persona y si yo también estoy dispuesto a retomar esa relación o no, porque ya ha habido un daño. Aparte de que te Señor nos perdona, pero puede hacer siempre una consecuencia. Entonces, eso es importante. Por eso dice, no te canses de hacer el bien. Así te paguen con mal. Así te hagan injusticias, tú sigues haciendo el bien. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque dice que a su tiempo cosecharemos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú pones una semilla, ¿al día siguiente ya cosechas el fruto? No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay un tiempo, hay un proceso. Y durante todo ese proceso, uno está esperando. ¿Y qué dice aquí? Lo que tú has hecho, cuando tú perdonaste al que te ofendió, cuando tú perdonaste al que hizo injusticias con tu vida, cuando tú quitaste el resentimiento de tu corazón a pesar de que lo hizo contigo una y otra vez, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila, dice, en su tiempo vas a cosechar lo que has sembrado. ¿Qué quiere decir? Dios tiene una recompensa para ti. Pero eso no es para los que viven en la carne, es para los que se esfuerzan por vivir en el Espíritu. Porque muchas veces, ante las injusticias que nos hacen, solo vemos eso, las injusticias que nos han hecho, pero no vemos
¿Qué nos demanda Dios en medio de la injusticia? ¿Cómo debemos reaccionar cuando son injustos con nosotros? Porque creemos tener todas las razones habidas y por haber cuando nosotros hemos sido los afectados injustamente. Pero reaccionamos con cólera, hablamos mal, con resentimiento, murmuramos, y de eso no contabilizamos. Y Dios nos dice, eso está mal, porque esas son reacciones de nuestra carne, ¿verdad? Entonces hay una recompensa. Pero ¿en qué momento viene la recompensa? Si es que no desmayamos. Continuar, perseverar, ser constantes. Muchas veces nos va a doler. Claro que nos va a doler, o no nos duele cuando nos hacen daño. Por supuesto, pero más nos duele a nuestra carne cuando nos han hecho daño, una injusticia, y tenemos que perdonarlo. A nuestra carne le duele eso. Por eso es que muchas veces no queremos hacerlo. Pero si damos lugar al Espíritu de Dios, vamos a poder hacer lo que nosotros sin Él no pudiéramos. ¿No? De eso se trata. ¿No? De eso se trata. ¿Qué más dice? Que siempre hagamos el bien con todos. Y dice, hay una mención específica, ¿no? Mayormente dice a los de la familia de la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Claro, si tú ves necesidad en tu casa, en tu familia, ¿no? Afuera nadie dice que no haya necesidad, también la hay, pero ¿dónde vas a empezar a priorizar? A los tuyos, ¿no? Primero a los tuyos, si es tu esposa, si es tus hijos, vas a tener que ver por sus necesidades, pero luego de ello verás también a los que necesitan, ¿no? Entonces, ese ejemplo, esa analogía es para ver en el caso de la iglesia. Nosotros somos una familia en Cristo, ¿cierto? Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice que siempre lo hagamos con todos. Y dice especialmente con los de la familia de la fe. Dios nos ha hecho hermanos. Empezamos a desarrollar un estilo de vida. ¿Ok? Entonces, esos puntos son importantes. ¿Qué dice finalmente? Todas nuestras obras deben ser fruto de sembrar para el Espíritu. Si nosotros vamos nuevamente, miren al capítulo 5 de Gálatas. Miren lo que dice el capítulo 5 de Gálatas. En el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Es decir, hay una lucha en nuestro interior, ¿no? Cuando se presenta una situación así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿A qué le vamos a dar lugar? ¿A los deseos de mi carne que siento en ese momento o a lo que Dios me manda? Ahora, no somos robots, vamos a sentir definitivamente, pero el problema no es sentir, el problema es que me deje llevar por lo que siento. Si yo me dejo llevar por la cólera, por el enojo, por la amargura, por el resentimiento, por la injusticia que me han hecho, voy a darle lugar a la reacción de mi carne. Pero si en ese sentir hago una pausa, ¿no? Y le pido a Dios que me ayude a desarrollar la vida en el Espíritu que Él me demanda, pues estoy cediendo a mi voluntad para obedecer lo que Dios me pide. Pero normalmente, ¿cuándo ponemos un freno? Cuando ya estamos, como se dice, en ese tobogán donde de nuestra boca salió de la A hasta la Z. Es complicado. Entonces, ¿qué sucede? Antes de ello, nosotros tenemos que buscar al Señor. Tenemos que pedirle que nos ayude. Y si nos hemos equivocado, pues bien, confesemos nuestro pecado al Señor. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, volver nuevamente al Señor, no hacer que eso sea una práctica. Es como en el caso de la paciencia, ¿no? Porque acá dice, no nos cansemos. Si uno no se cansa de hacer el bien, tiene que aprender a ser paciente. Ahora, la paciencia tiene que ir creciendo cada vez más. Como seres humanos, llegará un momento donde explotamos, sí, pues no. Va a llegar un momento donde explotemos. Pero ¿qué sucede? Si mi paciencia era de este tamaño y yo la estoy trabajando en el Señor, ya no voy a explotar acá.
ahora se va a dilatar un poco más mi paciencia. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Por qué? Porque empezamos a obedecer a Dios y no a los deseos de nuestra carne. Y eso es lo ideal, que cada vez vayamos creciendo en el fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obedeciendo al Espíritu de Dios, obedeciendo su palabra y no lo que toda una vida hemos estado acostumbrados a hacer. Desde lo más simple, creo que la semana pasada poníamos el ejemplo, ¿no? Oye, de repente no puedes comer esto, pero tú quieres comerlo y lo comes, ¿qué estás haciendo? Te estás dejando llevar por lo que sientes, ¿verdad? Ahora, imagínate que eso ya no lo lleves para un plato de comida, sino para tomar una decisión financiera de repente. O para tomar, no sé, una decisión sobre un problema muy fuerte en la familia. Y todas tus decisiones se van a basar en tus emociones. ¿Qué crees que va a resultar al final? Todo va a ser malo. Puedes salvar el momento, pero después va a ser terrible. Por eso es que no quiere el Señor que vivamos en la carne, que le demos lugar a ella, sino que empecemos a obedecer al Espíritu de Dios. ¿Ok? Bajo esa conclusión, todas nuestras obras deben ser fruto de sembrar para el Espíritu y obedecer al Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, acuérdense, nuestras obras serán probadas, van a ser puestas a prueba. A la vista y paciencia de la gente, podemos ser muy buenos por lo que hacemos, pero ¿quién conoce lo que hay en mi corazón? ¿Quién conoce la motivación por la cual lo estoy haciendo? Dice, ¿saben qué? No se engañen, Dios no puede ser burlado por nadie. Entonces podemos ser muy buenos para la gente, pero no saben la intención real que tenemos. Pero quien sí lo conoce es el Señor. Por eso tenemos que librarnos de todo resentimiento, enojo, amargura, falta de perdón y empezar a ejercitarnos, porque es un ejercicio. Ahora, ¿nos va a costar? Claro que nos va a costar, porque la Biblia dice que hay una lucha y que cada cual se opone a sí mismo, el espíritu a la carne y la carne al espíritu. Hay una contienda y hay un pleito, ¿verdad? Entonces, al que más le obedecemos, ese es el que va a prevalecer. Ahora, no sé, por hacer un recordatorio, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones por lo que sentimos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿No fue bien? No, sin pensar, sin reflexionar. No, en la mayoría de los casos no. Porque son situaciones apresuradas, llenas o dominadas por la angustia, por la preocupación, por la ansiedad, por la desesperación y hacemos lo que fuera. Salvamos el momento y después ¿qué? Vienen las consecuencias, que muchas veces puede durar días, meses y hasta años. Hasta años, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las que no debemos ya inculcar en nuestra vida. Debemos vivir en el Espíritu, ¿ok? ¿Qué más vemos? Vamos viendo las conclusiones. Primero, ya haciendo un capítulo rememorando los capítulos que hemos visto. Solo hay un único y verdadero evangelio. Es el evangelio de Cristo crucificado, ¿verdad? El cual es suficiente para justificarnos. No necesitamos añadirle nada más para ser justificados. No necesitamos añadirle nada más para alcanzar la salvación. Basta con el evangelio de Cristo crucificado. Él vino a morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día para que nosotros con Él también tengamos vida nueva. ¿Ok? Otro punto importante. Nuestra justificación, y eso lo deja muy en claro la carta que hemos visto, no es por el cumplimiento de las obras de la ley. ¿Ok? No es por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Somos justificados por medio de la fe en Cristo. Por eso les decía en las versiones pasadas, hasta los malos hacen obras buenas. ¿Sí o no? Los malos también hacen obras buenas, pero ¿tendrán ellos con ello la justificación para hacer y alcanzar la vida eterna? No. ¿Por qué? Porque solo te la da la fe en Cristo. ¿Ok? Esto era lo que estaba combatiendo el apóstol Pablo en las iglesias de Galacia, porque estos falsos maestros decían, ok, perfecto, el sacrificio de Cristo, pero más
más guardar las obras de la ley. Guarda el sábado, ¿no? Come lo que debes, como nosotros los judíos, tienes que circuncidarte, tienes que guardar N mandamientos. Y no es así. Y la desesperación de los judíos era, oye, pero nosotros obedecíamos a Dios porque estaba la ley. ¿Cómo estos que no son judíos van a obedecer a Dios si no tienen la ley? Pero tienen el Espíritu Santo, que los guía a cumplir la ley. ¿Ok? Esa era la diferencia. ¿Qué más? Dice también en los primeros capítulos que el que predique otro evangelio diferente al de Cristo, dijo que iba a caer en maldición, iba a ser anatema. ¿Cuántas personas, cuántas religiones, sabiendo o sin saber, están en este contexto? Hay personas que sabiendo y hay personas que sin saber, ¿no? Pero esto es lo peligroso. Por eso es que a nosotros se nos demanda predicar el Evangelio de Cristo, para que conozcan la verdad. Si lo rechazan es decisión de cada cual, pero a nosotros se nos demanda hablar de esa verdad, predicar del Evangelio de Cristo, ¿ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de movimientos y sectas que impulsan el hecho de que la salvación y la justificación no es solo por el sacrificio de Cristo, sino por añadirle el cumplimiento de las obras de la ley, ¿no? Incluso algunos dicen, no tienes que llamar a Jesús como tal, tienes que llamarlo Yeshua. No digo que esté mal llamarlo así, pero no puedes decir que solamente así es lo correcto, ¿no? Entonces, y una serie de cosas, ¿no? Como guardar los días festivos, como guardar los sábados, como alimentos que se pueden o que no se pueden comer, y una serie de cosas, ¿no? Y la Escritura es muy clara en referencia a eso. Ahora, interesante, ¿no? ¿Cuántas personas pueden vivir en esta condición? ¿No? Entonces, no caigamos en lo mismo. Por eso que se escribió esta carta, y hay muchos otros pasajes más también que hablan al respecto. Otra conclusión, la ley que dio el Señor fue el ayo, fue la guía que los iba a llevar a Cristo. ¿Qué quiere decir? La ley era el maestro, el que los iba a inducir a ver que necesitan de Cristo para ser salvados, no de la ley. La ley es buena, dice que la ley es agradable, la ley es perfecta, pero cumplía la función específica de ¿qué? Primero, como la ley ya era escrita, se ponía en evidencia lo que hacías mal. Por ejemplo, si en el colegio, ¿no? En la universidad o donde fuera, se dice, oye, tú no puedes salir del salón durante las horas de clase, no puedes ir al kiosco a comprar o lo que fuera. Hay un mandamiento de esa entidad. Si tú sales a pesar de saberlo, estás infringiendo ese mandamiento. Pero si no hay esto, tú puedes salir y no está dentro de las normativas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Para darnos cuenta que somos pecadores, puso la ley. Para que te des cuenta que pecamos, que somos pecadores. Puso en evidencia la ley nuestro pecado. Y a su vez nos hizo ver que necesitábamos de Cristo para ser salvados. Pero el judío pensaba, no, solamente la ley. No, no era así. La ley era mientras que Cristo no venía aún. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Dice también, cualquiera que quiera alcanzar la justificación por el cumplimiento de las obras de la ley, invalida el sacrificio de Cristo para su vida. Lo está invalidando, claro, porque estaría diciendo, oye, Señor, tú enviaste a tu Hijo, pero no es suficiente. Está alejando la gracia que Dios ha dado sobre aquellos que creen. Por eso es que el cristianismo es la única religión en el mundo, porque no hay otra de esta manera. Todas las religiones buscan hacer algo para ganarse algo de su Dios. Todas. En este caso, nosotros no tenemos que hacer ninguna obra para agradar a Dios. Simplemente tenemos que creer. ¿Qué cosa? Que la salvación viene por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos creído? Que empezamos a obedecer su palabra. Porque si no lo obedecemos, solo podemos decir que hemos creído, ¿verdad? Pero el tema está en que nuestra fe radica y se hace visible por un cambio, una transformación en nuestras vidas.
algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Y ese es el que nos lleva a obedecer las cosas del Señor. En el Antiguo Testamento no era así. El Espíritu Santo no estaba sobre el pueblo de Israel. Dice la Escritura que el Espíritu Santo solamente venía sobre el sumo sacerdote, sobre el profeta y sobre el rey, pero solo se posaba sobre cierto tiempo y de allí salía. Se posaba sobre cierto tiempo y salía. Pero en el caso nuestro, con la obra de Cristo, ¿qué ha sucedido? El Espíritu Santo permanece en nosotros. Permanece, ¿no? No se va a ir, no se va a ir. Y eso es lo importante que podemos ver. Y finalmente, vemos también que somos libres de la ley. ¿Ok? Somos libres de la ley, ¿en qué aspecto? Somos libres de la ley en que ella ya no nos va a condenar. ¿Por qué no nos va a condenar? Es la pregunta. Porque alguien la cumplió por nosotros. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. Y si Él la cumplió por nosotros, ya no hay condenación. Podemos pecar, no digo que no, porque no somos perfectos. Pero a lo que voy es, si pecamos, no vamos a vivir practicándolo. Por el Espíritu que tenemos, vamos a buscar nuevamente restaurar nuestra comunión con Dios. Pediremos perdón, nos arrepentiremos y volveremos a Él. Por eso dice, somos libres de la ley, transformados por el Espíritu, quien nos guía para cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Miren lo que dice finalmente, para poder terminar esto, en el capítulo 5. ¿De Gálatas? Sí. Capítulo 5, versículo. Miren el 13. El versículo 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente, dice, solamente que no usen ¿qué cosa? La libertad, como ocasión. Ok. La libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir? No podemos decir, como ya soy libre de la ley, voy a hacer lo que quiero. No, dice, eres libre de la ley, pero no lo hagas para servir a la carne, sino a la ley del amor, que es la ley que Cristo ha instituido. Entonces, eso es en lo cual nosotros debemos incurrir cada día en nuestra vida. ¿Ok? Tenemos libertad, sí, pero no para obedecer a lo que es malo, a los deseos de nuestra carne, sino simplemente para seguir la vida en el Espíritu que Dios nos demanda. ¿Y cuál es la vida en el Espíritu? Lo vemos en el capítulo 5, en el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es decir, está hablando de un carácter, ¿verdad? Y ese es el carácter de Cristo, pero quiere que nosotros lo desarrollemos también en nuestra vida. Y no hay forma de desarrollar ese carácter si seguimos obedeciendo las obras de la carne. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, eso es lo trascendental. De eso trató estos 6 capítulos del libro de los Gálatas. Y finalmente, en los versículos 11 al 13, dice lo siguiente, ya despidiéndose el apóstol Pablo y hablando a la iglesia, dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que se circunciden, es decir, que guarden las obras de la ley, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Claro, porque los circuncidados tampoco no pueden guardar toda la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. O sea, simplemente estaban haciendo algo que era terriblemente malo, porque ni ellos que son circuncidados guardaban toda la ley, pero querían hacer que otros guarden la ley. Estaban haciéndolos volver a un pacto que ya estaba abolido por el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, esta es la enseñanza que tenemos en referencia a la carta a los Gálatas, y vamos a ponernos de pie para poder
terminar y orar al Señor y darle gracias por lo que nos ha permitido aprender estas semanas de esta carta a los Gálatas y también de los principios que tenemos para lo que es nuestros días, porque no somos ajenos a lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad?